Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Como dijo mi hermano Nelson, bienvenidos a los que andaban en Adelaide, que el Señor los bendiga. Gracias al Señor que los trajo con bien de regreso. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer un tema muy importante, va a llevar este domingo y el siguiente. Y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Este es un tema muy importante. Yo les recomiendo que se lo muestre a aquellas personas que son cristianas el por qué es importante la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el trasfondo espiritual de la palabra de Dios, y el otro domingo vamos a ver el ataque del diablo contra la palabra de Dios a través de las diferentes Biblias o llamadas Biblias que atacan la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Vuelvo a repetir, un tema importantísimo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89, dice la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y Mateo 24, 35, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos, Padre amado, que seas tú acudiendo, Padre, a este lugar de oración, Padre, que seas tú mostrando tu rostro, Dios mío, que unjas tu palabra, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, proclame con poder, con unción, con denuedo, Padre, esta palabra, Dios mío, Señor, que edifique cada corazón, Padre, cada persona, Dios mío, que tiene duda acerca de esto, Padre, que seas tú, Señor, mostrándole a cada uno, Padre amado, lo que tú tienes en tu palabra, Padre. Dios mío, Señor, toca a cada alma, Padre amado, Señor, con respecto a esto, Dios mío. Padre, persona que haya venido débil, Señor, sea edificada, sanada, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, sobremanera en esta tarde, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, con la unción de tu Espíritu, Señor, te pedimos esto, Padre. Amén y amén. Bien, leíamos que dice de que la palabra del Señor permanece para siempre en los cielos. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, hablando del cielo físico y esta tierra física en que vivimos, hablando de que van a ser destruidos, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es algo importante. La palabra de Dios es diferente a todo libro, es diferente a todo escritor. La palabra de Dios revela la naturaleza de Dios, el plan de salvación de Dios para el ser humano. Es algo crucial. Y dice Jesucristo, esta palabra va a permanecer para siempre. Dios ha prometido de que esta palabra va a continuar mientras haya vida en esta tierra. Esta palabra va a continuar. Esta palabra no va a dejar de existir mientras haya tierra, a pesar de la persecución que ha habido contra esta palabra a través de todos los siglos. Esa palabra va a permanecer dirigiendo la vida de las personas. No importa lo que el diablo quiera hacer, aunque va a matar muchas personas, aunque va a destruir la palabra en muchas partes, la palabra de Dios va a permanecer. Los siglos testifican acerca de esto, cómo esta palabra ha sido perseguida. Personas, cristianos, han sido muertos por esta palabra. ¿Por qué
¿Por qué es tan importante esta palabra? ¿Por qué el diablo trata de destruirla? ¿Por qué el diablo la persigue? Son miles, son millones de personas las que han muerto por esta palabra a través de los tiempos. ¿Por qué? ¿Quién escribió la palabra de Dios? Segunda de Pedro 1, versículos del 19 al 21. ¿Quién escribió la palabra de Dios? Hoy vamos a ver por qué es tan importante la palabra de Dios para nuestras vidas, para la vida de toda persona. Segunda de Pedro 1, del versículo 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos dice aquí que la palabra es algo muy importante, que es una antorcha que guía a los hombres mientras estemos en esta tierra. Y dice, tenemos que entender primero esto, de que la palabra del Señor no vino por voluntad humana. Hombres escribieron la palabra de Dios, más de 40 autores, hombres, han escrito lo que es la palabra de Dios. Vea que estos autores han escrito otros libros. O sea, no es la voz de ellos la que se considera voz de Dios, sino que es una voz inspirada, particular, la que Dios les da. Y dice en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque estos hombres habían escrito otros libros, Dios le da una inspiración sobrenatural, llena del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, para escribir cada libro de la Biblia. Ellos escribieron muchas otras cartas, otros libros, pero esos no son tomados como palabra de Dios. Vea de que yo, cuando escribo esto, el sermón, ocupo la palabra de Dios, me baso en la palabra de Dios, pero mi palabra no es considerada palabra de Dios, sino que venimos y reflejamos la palabra de Dios. Hay una diferencia. La palabra de Dios es única. No hay otra como la palabra del Señor. Y dice aquí de que Dios ha ocupado a hombres para traer esta palabra. Pablo sin duda escribió muchos otros libros, otras cartas. Él tenía que estar constantemente pendiente de las iglesias que él iba fundando en Asia, y les mandaba cartas, como las cartas que leemos aquí en el Nuevo Testamento. Pero esas no eran consideradas palabras de Dios, sino que Dios ocupó de una manera sobrenatural a cada individuo para escribir cada libro de la Biblia. El problema con el ser humano es que nosotros agarramos un versículo y lo ocupamos para nuestro propósito, y empezamos a hablar acerca de aquel versículo, agarrando como escudo la palabra de Dios y llevando un propósito abajo, que es mi propósito personal. Ese es el problema con el ser humano. Y Dios ocupa a estos seres humanos y le dice: hoy voy a ocuparte, y va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar.
Hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Y el Señor comienza a ocupar a estos hombres. Entonces vea de que la palabra de Dios no lleva una agenda personal. No, yo quiero que la Biblia respalde a la iglesia de Betel. Quiero que respalde al pastor Neto. La Biblia no respalda a nadie, ni a ninguna iglesia. Toda iglesia tiene que ocupar o entrar en el carruaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Todo pastor tiene que entrar en el carruaje de la palabra de Dios. No se puede ocupar la palabra de Dios para defender mi causa, mis motivos personales. Todo lo contrario, la persona viene detrás de la Biblia. Entonces dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos claro esto, ¿verdad? Que son hombres los que la han escrito, pero han sido ungidos por el Espíritu de Dios. Ungidos por el Espíritu de Dios. En Hebreos 4 vemos el poder de la palabra de Dios. Hace unos años hubo una lluvia en Chile y empezó a llover en el desierto. Y usted sabe cuál es la cualidad del agua. Ese desierto había permanecido estéril, había permanecido seco por cientos de años. Seco, ahí no crecía nada, porque nunca llovía. Pero cuando la lluvia tocó ese desierto comenzó a florecer. Esa es la naturaleza de la tierra con el agua. Cuando la tierra no tiene agua, está estéril, está seca. No importa qué pase ahí, no crece nada. No es hasta cuándo esa tierra recibe agua, esa tierra comienza a florecer naturalmente. Usted no ve la semilla, no ve nada ahí, pero cuando el agua comienza a caer, plantas comienzan a brotar y comienza a florecer eso. Lo que nunca había florecido comienza a florecer. Esa es la naturaleza de la tierra con el agua. Así también el corazón del hombre, de la mujer, tiene una relación con la palabra de Dios. De la misma manera que el agua hace florecer la tierra, la palabra de Dios toca el corazón del hombre, de la mujer. Y dice aquí en la palabra Hebreos 4, del 11 en adelante, del 12 en adelante, del 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces dice de que esta palabra es viva. Hermano, la Biblia es diferente a todo libro. Cuando uno lee un libro, por decir algo de Spurgeon, que fue un predicador cristiano, él ocupa la palabra de Dios y habla acerca de la palabra de Dios, y algo bueno toca el corazón de la persona. Y ahí van sus pensamientos también. Pero cuando leemos la Biblia, nuestro corazón viene en contacto con la palabra de Dios. Y el corazón, al igual que el agua y la tierra, comienza una relación inexplicable, a donde la palabra comienza a zarandear el corazón, comienza a tocar el corazón del hombre,
y aquello estéril, aquello seco, va cobrando vida. Hermano, tantos hombres, tantas mujeres perdidas, destruidas, que uno dice, nadie da 5 por esa persona, han sido transformados por la palabra de Dios. Han florecido por la palabra de Dios. Personas que usted dice, esa persona no sirve para nada, hay que desecharla, digna de muerte. El Señor los ha transformado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, es una palabra viva y eficaz. O sea, tiene un trabajo que hacer y lo hace. Y lo hace. Porque es viva. Dice, es cortante más que una espada. Y dice que penetra el alma. Nosotros estamos compuestos de 3 partes: alma, espíritu y cuerpo. Dice que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, dice que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Vea que la palabra de Dios comienza a hacer una acción en las 3 partes de nuestra vida. En el alma, la palabra de Dios nos redarguye de pecado. Nos dice a dónde estamos delante de Dios, que vamos al infierno. Muchas madres, muchos padres quieren mandar a sus hijos al cielo. ¿Qué padre, qué madre no quiere mandar? A él es bueno y es buena. Pero la palabra de Dios nos dice de que nadie va a ir al cielo si no es por Cristo Jesús. No importa cuánto amemos a nuestros hijos, si ese niño, esa niña no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no va a entrar al reino de los cielos. Esa palabra nos dice a dónde estamos parados delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? No, yo soy bueno. Realmente yo no soy tan malo. Así pensamos muchos de nosotros mismos. No, realmente yo no soy tan malo. Pero cuando la palabra de Dios comienza a tocar nuestro corazón, nos vamos dando cuenta de nuestra maldad, de nuestra perversidad, de lo grande de nuestro pecado. La palabra penetra todas las áreas de nuestra vida. No hay nada que no podamos, que la palabra no pueda tocar. Dice que discierne los pensamientos. Hermano, muchas veces uno dice, voy a hacer esto, pero yo es por ayudar. Yo es por ayudar. La palabra de Dios discierne y dice, usted no está ayudando en nada. Usted tiene un motivo personal. No hay nada que nosotros podamos decirle al Señor. Nada que nosotros podamos cubrir delante del Señor en su palabra. Dice que atraviesa los pensamientos y dice, y las intenciones del corazón. Muchas veces queremos engañarnos a nosotros mismos. Y uno sabe la lucha que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa lucha. Y esas luchas nos llevan a hacer ciertas cosas. No, yo lo hice porque quería hacer esto. Dios está ahí. No hay nada que nosotros le podamos ocultar al Señor. Así es de poderosa la palabra. Cuando nosotros vayamos a dar cuentas delante del tribunal de Cristo o delante del gran trono blanco, dice que van a ser abiertos libros delante de Dios. Señor, yo hice esto. Ah, sí. Y ahí va a salir. Pero lo hiciste por esto. Y va a salir la razón por la que lo estábamos haciendo. No hay nada que nosotros podamos ocultarnos delante de Dios. Durante la gran tribulación dice la palabra que las personas van a querer que la tierra les caiga encima para ocultarse de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer, que la mujer pueda hacer, que Dios no vaya a penetrar en su palabra. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que darle cuenta a Dios.
La palabra del Señor es nuestro récord. La palabra del Señor es donde usted va a hallar lo que usted tenía que hacer delante del Señor, lo que yo tenía que hacer delante del Señor. Si lo hicimos o no lo hicimos, de eso vamos a dar cuenta. Vamos a darle cuenta a Dios de todas nuestras obras. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. En la palabra de Dios uno va cobrando vida. Veamos qué dice Isaías 55, versículos del 6 al 11. Isaías 55, versículos del 6 al 11 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios tiene un propósito. Cuando las personas vienen a Cristo, a la iglesia, muchas personas quieren ocupar a Cristo como un escudo. Yo voy a seguir en mis cosas, pero soy cristiano. Cuando mi mamá iba a una iglesia en El Salvador, una iglesia bautista, un hombre daba un testimonio. Dice que se le acercó una persona que traficaba drogas y le dijo: mira, necesito que pases una droga de tal lugar a tal lugar. Y le dice él: no puedo porque soy cristiano. Dice el hombre: mejor escondela detrás de la Biblia. Escondela detrás de la Biblia y así vas a pasar la droga al lugar que yo quiero. Y este hombre daba ese testimonio de cómo las personas quieren venir a Cristo Jesús y tener un cobertor. Tener un cobertor. Yo quiero ser cristiano cuando me convenga. Cuando necesite. Pero la palabra de Dios nos dice que el camino de Cristo Jesús no es así. La palabra del Señor nos enseña lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y dice ahí en el versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dice la palabra de que tenemos que buscar a Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que buscar a Dios. Todo hombre tiene que buscar a Dios. Toda mujer tiene que buscar a Dios. Dice mientras puede ser hallado. Hay un momento en que Dios ya no va a poder ser hallado. Hay un momento en que la oportunidad se acaba a toda alma. Hay un momento en que no se puede retroceder el tiempo. Llega el momento de dar cuentas y no se puede hacer nada. Dice Dios: buscad mientras pueda ser hallado. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Dice: deje, apártese el impío su camino. Usted y yo. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos.
lo que nadie puede ver. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces dice la palabra de que usted y yo, cuando venimos al Señor, somos unos impíos, que el Señor nos ha lavado, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestro camino. Tenemos que dejar lo que andábamos haciendo. Nosotros andábamos en cosas malas, cosas que desagradan a Dios. Tenemos que dejar todo eso. Vea que la palabra de Dios nos apunta el camino. Pero cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, queremos ocupar nuevamente un escudo. No, yo sí quiero estar en Cristo Jesús, pero no tengo tiempo. Y nos dice ahí que tenemos que apartarnos de nuestros caminos. Y dice, dejar nuestros pensamientos. Hermano, hermana, el pensamiento es algo importante en nuestra vida. El pensamiento es aquello que no puede ver mi papá, no puede ver mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Pero es algo importante en nuestra vida. Solo usted, solo yo sabemos lo que el pensamiento hace en nuestro ser. La palabra de Dios nos dice, dejemos ese pensamiento. Dejemos ese pensamiento, ya no podemos estar en eso. En Cristo Jesús no podemos estar en ese pensamiento. Dice, y vuélvase a Jehová. Llega el momento en que usted y yo tenemos que empezar a buscar de Dios. La palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos que buscarle. No se trata de venir a la iglesia los domingos. Se trata de buscar al Señor. Y dice, el cual tendrá de él misericordia. El Señor quiere perdonarnos. El Señor quiere hacer de nosotros una nueva creación. Esa es la voluntad de Dios. Pero si usted y yo andamos en nuestros caminos todavía, en Cristo, nada va a ocurrir. Nada va a pasar. Dice, Él va a tener misericordia. Y dice, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Contaba una historia que es familiar de un niño que por error había matado a un pato de la abuelita. Y la hermana lo vio. Le dice, ahora me toca lavar los platos, vos los vas a lavar. Si no, le voy a decir a mi abuela. Y dice de que comenzó a lavar los platos. Al día siguiente le dice, ahora me toca barrer, vos vas a barrer. Si no, le voy a decir a la abuela. Y como él tenía miedo de lo que había pasado, empezó a barrer. Y la abuela se le quedó viendo. Y al cabo de unos días empezó a llorar el niño y le dice la abuela, ¿qué te pasa? Y le dice, maté a tu pato. Y le dice, yo estaba ahí cuando lo mataste. Yo vi cuando lo mataste, vi que fue un accidente y lo mataste. También vi cuando tu hermana te empezó a chantajear. Y solo me había quedado callada para ver cuánto ibas a aguantar. Decía, así es Dios. Dios ve nuestro pecado, pero el diablo comienza a chantajearnos. ¿Quién te va a querer así? ¿Quién te va a aceptar como sos? Y comienza el diablo con ese chantaje espiritual a nuestras vidas. Y Dios está ahí diciendo, ¿por qué no venís a buscar perdón? Dios perdona todo. El único pecado que Dios no perdona cuando la persona realmente es compungida es el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aparte de eso, Dios perdona todo. Si usted va al Señor con un corazón contrito y humillado, decidido al arrepentimiento, el Señor nos perdona todo. Dice ahí, Dios nuestro, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y comienza a hablar acerca de la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza, porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, hermana, usted y yo tenemos una visión limitada. Usted y yo tenemos una cualidad de perdonar limitada, una cualidad de ver, de juzgar las cosas limitada. Es hasta que Dios entra en nuestro corazón que nuestra vida cambia, nuestra visión cambia. Hermano, hermana, las murallas de Jericó eran grandes, eran dobles. Dios les dijo, denle vuelta y griten. Y esas murallas van a caer. Y yo, si yo hubiera estado ahí, yo soy una persona de lógica, digo, estas murallas no van a caer. Dios es grande, es omnipotente, pero esas murallas no van a caer. Ese es el pensamiento lógico. Ese es el pensamiento humano, lo que nosotros vemos, conocemos. Entonces, cuando Dios nos dice, hagamos algo, nosotros lo primero que uno dice es, no lo voy a hacer, porque no creo que va a pasar nada. Esa es la naturaleza de la mente humana. Pero cuando los israelitas obedecieron a la voz del Señor, la palabra que Dios le había dado, esas murallas cayeron. Y esa es la vida, hermano, hermana, cuando nosotros comenzamos a buscar en la palabra de Dios su voluntad y comenzamos a hacerla, esas murallas van cayendo. Nuestra vida va siendo enmendada porque hemos obedecido la palabra de Dios. El pastor puede dar buenos consejos y todo eso, pero el pastor es limitado como cualquier otro. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Ningún pastor, religión, ningún libro humano lo va a llevar a usted a la verdad. Solamente la palabra del Señor. Y dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermano, cuando nosotros nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, uno va viendo el efecto que causa la palabra del Señor en las personas. Cómo la palabra del Señor va tocando corazones. Y nosotros mismos somos testimonio de eso. Yo soy mismo testimonio de eso. Cómo la palabra de Dios un día cambió mi vida. Cómo la palabra de Dios va arreglando mi vida, me va dando sabiduría para guiar a mis hijos. Sabiduría para guiarme en el trabajo. Gracias, hermano. Gracias. Y eso es lo que dice Dios. Cuando Él manda su palabra, cuando usted lee la palabra de Dios, comienza una obra que usted no puede ver, que yo no puedo ver. Pero el Señor comienza a tocar nuestro corazón y comienza a transformarnos. Hermano, personas a las que no podíamos perdonar, la palabra de Dios comienza a quebrantarnos. Cuando leemos esa parábola donde dice de que un hombre, habían dos hombres que le debían a un señor, dice, los dos no tienen cómo pagarme, les voy a perdonar a los dos, a uno le perdonó más, al otro menos. Pero de ahí va este hombre y comienza a tratar con uno que le debía una nada. Y uno ve su vida reflejada ahí. Como nosotros somos
tan duros de perdonar. Alguien me quitó algo, yo no se la perdono. Me dijo algo, hasta la muerte voy a llevar eso. Y no podemos perdonar, y vamos viendo cómo la palabra de Dios nos redarguye. Nosotros hicimos y deshicimos, y el Señor nos tomó, nos hizo una nueva creación, pero no somos capaces de perdonar algo mínimo. La palabra de Dios nos va enseñando nuestra naturaleza. Segunda de Timoteo 3. Versículos del 12 al 17. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 3, del 12 al 17. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hablando de la palabra, dice de que usted y yo tenemos que persistir en lo que hemos aprendido y hemos sido persuadidos. Hermanos, la palabra de Dios nos ha convencido. La palabra de Dios nos ha redarguido, nos ha hecho ver quiénes somos delante de Dios. Hermanos, hermanas, si usted y yo ha llegado a la conclusión de que usted estaba perdido, perdida, que iba derecho al infierno, esa es la realidad de nuestra vida. Íbamos derecho al infierno. Hemos sido persuadidos por la palabra, sabiendo de quién has aprendido. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, este es el poder de la palabra, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ningún libro hecho por hombre va a llevar a una persona a la salvación. Todas las religiones dicen tener la verdad. Todas las religiones dicen tener aquello que los va a llevar al cielo, al nirvana, a lo que sea que dice tal religión. Pero vea que la palabra de Dios dice de que únicamente la palabra de Dios va a llevarnos a la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ese conocimiento vino únicamente a través de la palabra de Dios. Usted y yo no sabemos quién es Dios, nunca lo hemos visto. La única razón que usted y yo tenemos de creer en el Señor es esta palabra. Eso es lo único en lo que usted y yo dependemos acerca de Dios. Yo nunca he visto a Dios, pero la palabra me dice quién es y yo lo creo. Ese es el caso de todos nosotros. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura
ha sido inspirada por Dios, tiene un mensaje de Dios para su vida, para mi vida. Esto no es algo que pasó hace 2000 años y sirvió para ellos. Eso está vigente hoy para usted y para mí y para todo hombre, para toda mujer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hermano, hermana, nosotros vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, para aprender de la vida, de algún oficio. ¿De dónde sacan estas personas ese conocimiento? De A, B, C, fuente de información. Y muchos las veneran. Yo salí de tal colegio. Yo salí de tal universidad. Por lo tanto, soy fulanito de tal. Pero dice aquí, cuando un padre, una madre quiere enseñar a sus hijos para salvación, para que sean hombres de bien, hombres y mujeres que estén bien delante de Dios, tiene que ocupar la palabra del Señor. Usted y yo tenemos un poco de sabiduría, sí, pero nuestra sabiduría no va a llevar a nuestros hijos al cielo. La palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos de hacer. No debemos de robar, no debemos de adulterar, de fornicar, no debemos de mentir, no debemos de robar. No porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Para enseñar, para redarguir. Para redarguir es confrontar el corazón y decirle que por el camino que va está mal. Hermano, usted y yo no tenemos lo que se necesita para confrontar la vida de otra persona. Cristo Jesús, hablando de esto, dice de que uno quiere andarle sacando la paja a los ojos de los demás, pero no nos damos cuenta la vida que vamos cargando. Y eso es la realidad, esa es la realidad. Cristo Jesús habló de eso. Es por eso que la palabra de Dios es la única que tiene la facultad, la autoridad para redarguir nuestra vida. Solo Dios tiene esa santidad, a donde todos quedamos abajo. Todos somos culpables. Todos somos culpables delante de Dios. Y es en la palabra de Dios que encontramos que nuestro camino es malo. Hermano, hermana, usted y yo somos malos. Por la misericordia de Cristo Jesús, que el Señor nos ha transformado, nos ha perdonado, nos ha lavado de nuestros pecados. La palabra de Dios nos redarguye para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el camino que debo de andar hoy en el Señor? La palabra de Dios nos apunta cuál es el camino que debemos de seguir. Vuelvo a repetir, las religiones dice, haga esto, denos tanto dinero, construya tal cosa, pague tal cosa y usted va a recibir salvación, va a poder entrar al cielo. Enséñamelo en la palabra del Señor. Hermano, solamente la palabra del Señor puede instruirnos en justicia. Solo la palabra del Señor nos enseña qué es lo correcto delante de Dios. Proverbios 14. Versículo 12. ¿Lo tenemos? Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, ese es el camino que usted y yo andábamos, el camino de las religiones. Hay camino que al hombre le parece derecho, parece bien, se ve bien, se oye bien, tiene olor a candela. Y uno dice, es de Dios. Es de Dios.
Así parece. Pero dice, pero su fin es camino de muerte. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que asegurarnos a dónde vamos. Usted y yo tenemos que verificar a dónde vamos. Jesucristo, hablando de eso, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Muchas religiones pueden haber prometiendo lo que sea, muchos hombres pueden haber prometiendo lo que sea. Jesucristo dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? No es a través de esta persona. Nos parecen buenos los caminos esos, parecen bien, se ven bien, pero su final es muerte. Muchas personas van a terminar en el infierno, en una llama de fuego para siempre, por andar siguiendo estas cosas. Hermano, hermana, y sepa usted que Dios toca el corazón de toda persona en todos los tiempos. Dios es justo. Dios toca el corazón y le dice a la persona qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo verdadero. Pero toda persona tiene que tomar una decisión. Y muchas personas han decidido rechazar al Señor. Muchas personas han decidido rechazar al Señor. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Y es por eso que el diablo ataca la palabra de Dios. La palabra de Dios es crucial para nuestra vida. Romanos 1:16 dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. El evangelio usted no lo va a encontrar en otra parte. Lo único que lo va a encontrar es en esta palabra. El evangelio es, Cristo Jesús vino a morir por usted y por mí, y por eso tenemos entrada al Padre. Ese es poder de Dios para salvación. No hay nada que pueda salvar al hombre. No hay obra que pueda salvar al hombre, excepto el precio que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Y ese lo va a encontrar únicamente en este libro. Es por eso que el diablo está constantemente atacando este libro, porque este libro lleva la salvación a los hombres, lleva el arrepentimiento a los hombres. Dios le da una palabra a Jonás. Le dice, Jonás, anda a Nínive. Y le dice un mensaje bien sencillo. En 40 días este pueblo va a ser destruido, esta ciudad va a ser destruida. Esa es la palabra que Dios le da. Hermano, hermana, después de que Jonás hizo todo lo que hizo, le da el mensaje al pueblo, a Nínive. Le dice, en 40 días este pueblo va a ser destruido. Esa es la palabra que toda la ciudad se convirtió. Toda la ciudad obedeció la palabra del Señor. Fueron perdonados. Dice Jesucristo, los hombres de Nínive se van a levantar contra esta generación y la van a condenar porque no creyeron. Esa gente creyó la palabra del Señor. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a una persona, a una ciudad, a una familia y la transforma. Y es por eso que el diablo está activamente, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, tratando de destruir esta palabra. Hermano, hermana, cuando uno viene a Cristo Jesús, un velo se cae. Nos vamos dando cuenta de que existe una realidad que nunca habíamos visto. Uno empieza a ver con ojos diferentes. Vamos a ver el otro domingo el ataque de Satanás contra esta palabra. El por qué es importante hoy en día uno va a la librería cristiana y le dice, deme una Biblia. ¿Cuál quiere? Hay más de 150 Biblias, versiones diferentes. Más de 150. ¿Cuál es la Biblia que debo de leer? La palabra de Dios dice que Él va a preservar su palabra para siempre. Pero ¿qué palabra es la que está preservando si hay 150? Por lo menos.
¿Cuál es la palabra que Dios está preservando? Vamos a ver el otro domingo. Amén. Entonces, lo importante de la palabra de Dios, la palabra de Dios es importante para la vida de todo ser humano, es por eso que el diablo quiere destruirla. Pongámonos de pie, vamos a orar.